Hola a todos. Bueno, vamos a seguir ahora con el análisis de El Señor de las Papas, el texto de Eliezer Budasov. Se escribió para una revista peruana, se llamaba Etiqueta Negra, una de las revistas que producía algunas de las mejores crónicas de Latinoamérica y tristemente hoy difunta. Empecemos entonces con el análisis y con el inicio que me parece que vale mucho la pena. Voy a leerlo brevemente. Julio Janco es un campesino de los Andes que cultiva 300 variedades de papa y reconoce a cada uno por su nombre. La que hace llorar a la nuera, la caquita colorada de chancho, la cuerno de vaca, la gorro viejo remendado, la zapatilla dura, la mano moteada de puma, la nariz de llama negra, la huevo de cerdo, la feto de cuy, la comida de bebé para dejar de lactar. No son nombres en latín, sino nombres que eligen los campesinos para clasificar las capas por su apariencia, su sabor, su carácter, su relación con las demás cosas. Como les venía diciendo ya, aparte de acercarse a la audiencia, en este caso a los lectores, es crear una especie de vínculo eh, o de recordarles a través de ciertos recursos como esta larga lista de nombres, eh, por qué esta historia debería importarles. ¿Cierto? Muchas veces uno cree que uno está escribiendo algo importantísimo, pero pues se le olvida que a pesar de que uno tenga todo el conocimiento, de que por la reportería y la investigación que haya hecho, uno tenga claro cuál es la importancia de esa historia o por qué a todo el mundo le debería importar, si no logramos transmitir de alguna manera o de plasmar dentro de la historia exactamente por qué debería importarle a todos, entonces vamos a empezar a perder lectores y vamos a tener gente que abre la página o abre la revista en este caso y decide dejarla porque no le interesa de una. El inicio acá entonces va y de inmediato trata de crear esa conexión a través de los nombres. Como no sé si alcanzaron a ver que hay la caquita colorada de chancho, pues es un nombre que es divertido, que es chistoso, es un poco tierno. Y más allá de eso, no utilizar los nombres científicos, que podría haber sido una estrategia que hubiera usado Eliezer Budasov, en este caso acerca a la audiencia, ¿no? ¿Quién no ha tenido, eh, o sea, en la infancia, por ejemplo, quién no llamaba alguna comida de un nombre diferente o quién no tiene como una mamá, una abuela, un abuelo, un papá que llamaba ciertos elementos de cocina o ciertas comidas con unos nombres peculiares que no son los que usa todo el mundo? En ciertas zonas, de hecho, hay nombres que son muy peculiares a la comida y que entonces lo retraen a uno hacia ese terreno de la infancia del que después va a hablar Budasov. Eso, entonces, con eso ya, en ese punto ya estamos haciendo como cierta conexión con el lector. Y pues eso es bastante importante, tener en cuenta como cómo me puedo acercar, qué vivencias en común o qué elementos de la historia pueden ser comunes a todos como para poder incluirlos y lograr un vínculo diferente con los lectores. Bueno, más abajo entonces seguimos. Les recomiendo, pues si alguien no lo ha leído o alguien no lo tiene muy fresco, que lo repasen mientras van viendo este video. Viene entonces una cita muy corta en que habla por primera vez Julio Janco. Dice, como hijo es papa. Pareciera como una cita que no dice mucho, pero dice, o sea, contrario a lo que uno podría pensar, dice muchísimo. Muestra la importancia de este tubérculo para este campesino peruano. Y es algo que, como les decía en otra sesión anterior, es algo que solo se consigue a través del tiempo y de dedicarle tiempo a las entrevistas y de percatarse luego después de tener el oído fino, digamos, para poder rescatar esas citas que dentro de un montón de palabras que vamos a tener a la hora de transcribir o a la hora de revisar nuestras notas en las libretas, tenemos que estar pendientes de encontrar ese pequeño punto o esa pequeña gema que va a ser esa cita y que nos puede ayudar a que nuestra historia sobresalga. Bueno, más allá de esto, entonces viene después un párrafo sobre las papas, o sea, sobre lo poco que sabemos sobre las papas, que es creo que algo que, o sea, hace que nos demos cuenta un poco, pues, o sea, este recurso acá en el que Eliezer habla sobre, sabemos dónde se fabrica un iPhone, sabemos cómo se llama el hijo de Messi, pero no sabemos nada de los alimentos que comemos a diario. De nuevo, acá esto es algo que debería sorprendernos, ¿cierto? Como algo que es tan cercano, algo que comemos todos los días y no tenemos idea sobre su origen, no tenemos idea sobre eh, cuántas variedades hay, no sabemos por qué unas son de una u otra manera o cuáles son como su valor nutricional, no tenemos idea de eso, pero sí sabemos el nombre del hijo de un futbolista que vive a más de
3.000 kilómetros de distancia. Ese tipo de datos o ese tipo de mirada es algo que también tenemos que tratar de cultivar. ¿Por qué debería interesarles a los lectores esta historia? ¿Por qué? Porque la papa es uno de los alimentos más comunes y a pesar de ello no tenemos ni idea sobre ella. Eso es como los hechos o los datos que tenemos que lograr resaltar, y acá lo hace Eliezer muy bien a través de una larga lista. Si vieron, uno de los recursos que más se utiliza en esta historia son esas listas exhaustivas que a través de esta numeración de elementos y elementos, algo así como lo que hacía Joseph Zárate, también escribía para Etiqueta Negra en la historia que leímos de un niño manchado de petróleo. A partir de esta acumulación de datos se nos prueba un punto de una manera bastante contundente que nos deja como, no nos da lugar a dudar de que realmente somos ignorantes frente al tema, por ejemplo, de las papas. Bueno, otra cuestión entonces, lo mismo que les hablaba un poco en la historia de Radioambulante, es la de situar a las audiencias. Budasov escribió lo siguiente: Hanko iba a 4.200 metros sobre el nivel del mar, a los pies del cerro nevado Sawasirai, en un paisaje de suelos amarillos, colinas áridas y rocas gigantes, a donde pueden llegar unos ingenieros europeos, pero no llegan ni los automóviles ni la luz eléctrica. Fíjense la elegancia para decir precisamente eso. No dice de entrada donde vive Julio Hanko no hay automóviles ni luz eléctrica, sino que lo hace a través de mostrar lo que sí llega allá. Todos estos extranjeros que sí llegan a este lugar, pero que, o sea, a pesar de esto, sí hay un olvido estatal inmenso y hay una pobreza y una precariedad que es sobre lo que trata en parte esta historia. Es una historia que va mucho más allá de un campesino que cultiva papas, ¿cierto? Es una historia que nos habla sobre cierto tipo de discriminación hacia este grupo indígena, nos habla sobre cambio climático, nos habla sobre la pobreza, sobre la riqueza que también existe, sobre aquello que desconocemos y sobre nuestro mismo comportamiento con el mundo, sobre esa decisión de comer tallarines y arroz en lugar de las especies nativas de alimentos que tenemos. Eso también pues es lo que tenemos que tratar de lograr con las historias, cuando van más allá de lo que parece ese tema como central, porque las mejores historias tienen mucho más. O sea, no son solo el cambio climático o la contaminación, supongamos, producida por el mercurio en un río en el que se saca oro, sino hay algo más, siempre hay una historia más allá que implica nuestros comportamientos y que es lo que tenemos que tratar de rescatar para que los temas medioambientales logren mover a las audiencias, logren que vayan y les cuenten a sus conocidos y sus amigos lo que se enteraron mientras leían, escuchaban o veían nuestras historias. Otra de esas listas muy interesantes, pues acá tiene que ver, es como la importancia de la papa. Esa lista que para que la analicen un poco después con más calma, el de la papa es el primer vegetal que la NASA cultivó en el espacio por su capacidad para adaptarse a distintos ambientes. Es todo un párrafo que usa Eliezer Budasov en el que habla de la Casa Blanca, de Thomas Jefferson, de el vodka, del puré, de Van Gogh. Esa clase de lista es otra cosa que entonces nos sorprende, porque o sea, o por lo menos en mi caso no tenía idea del significado cultural que tenía la papa, y esa es otra manera de acercarnos un poco a este tubérculo, de que nosotros más allá de la papa sabanera, la papa Richie, la papa pastusa, no sabemos mayor cosa, a pesar de que la consumimos casi que a diario. Bueno, más allá de esto, vamos entonces un poco más abajo en la historia. El uso de ciertas, no sé si notan un poco, si analizan un poquito el lenguaje, van a ver que hay como muchos juegos de palabras, que en este caso pues ayudan a los que les guste eso, pues a, de nuevo, meternos como en este ambiente de la papa, la cosecha. Todo el tiempo se están usando verbos como cultivar, cosechar, para llevar como a este ambiente o este mundo semántico en el que se maneja y se mueve todo el tema de la papa. Bueno, pero ahí entonces hay un momento también que hacen como estas sentencias que son juegos de palabras de nuevo muy interesantes, pero que también nos transmiten algo. Voy a leerles. Pero el conocimiento alienta la herejía. Después de ver cómo 4 agricultores abonan un pedazo de tierra sembrada con papas durante 6 horas, uno siente que debería ponerse de rodillas cada vez que mastica una. La dificultad, la precariedad, acá se está mostrando y después de
en un párrafo bastante largo explicar cómo se hace todo este abono a partir de el guano de las llamas, todo lo que implica ese trabajo y que nosotros no tenemos idea y rara vez apreciamos o nunca apreciamos, y es algo que deberíamos apreciar. Por eso es que va un poco más allá. También, bueno, en este texto se usan recursos bastante literarios. No sé si se fijaron en un momento dado que hay una frase que dice: si una papa es una papa, es una papa. Esta repetición viene de, o digamos, es una alusión a un verso de la poeta Gertrude Stein, la poeta estadounidense. Dice: a rose is a rose is a rose. Una rosa es una rosa es una rosa. Eso pues ya en una crónica, digamos, como de este estilo, pues uno se puede permitir esa clase de licencias como para darle también un aire un poco más literario. En cuestiones, pues ya en espacios mucho más pequeños no vale la pena, pero todos los demás recursos sí funcionan muy bien. Piensen ahora, por ejemplo, en el cierre, sobre los viajes que hizo Julio Janco a Italia, sobre toda esta tensión mediática, todas estas ONGs que lo han ayudado, todas estas organizaciones, incluido el gobierno peruano, que ha tratado como de ayudarlo en teoría, pero lo que vemos es que todo sigue igual. No llegan los autos, no hay luz eléctrica y Julio Janco se sigue rompiendo la espalda para cultivar estas papas que a nadie le interesan y que nadie realmente aprecia. Y ahí viene ese final. Nada ha cambiado, bueno, antecitos. Julio Janco ha cosechado reconocimientos, algunas notas de prensa que cuelgan en el cuarto de sus hijos, muchas visitas de extranjeros, una foto con Gastón Acurio, pero no ha cosechado medidas reales del gobierno peruano. Nada ha cambiado demasiado en sus condiciones de trabajo, ni en la de otros miles, de productores que, como él, son admirados en el mundo por su trabajo. De su viaje a Italia, el señor de las papas recuerda que le gustaron el salmón y el avión. Es un cierre que nos da la vuelta completa de este inicio en el que lo veíamos cosechando. Otra vez, de nuevo, esto es algo que solo se puede lograr después de muchas entrevistas, después de haber dedicado y pasado tiempo allá. Esto se nota pues por las descripciones, por lo que vemos, y que otorga ese valor extra, ¿no? Nos muestra que a pesar de toda la fanfarria que pueda crearse a través de este movimiento, del slow food, no, las cosas no cambian. Y ahí va lo que trato de decirles. Algo se queda de este texto y es: no tenemos mayor idea sobre aquello que comemos. No sabemos las implicaciones que tienen, no sabemos los peligros ambientales a los que está sujeta la comida con la que nos alimentamos, ni mucho menos el trabajo que existe detrás de eso. Y esto nos acerca de nuevo a nuestras vidas y nos toca a nosotros personalmente. Y eso es lo que hacen las mejores historias y lo que tenemos que tratar de hacer. Bueno, cuéntenme ustedes qué otros recursos encontraron que les parecieron interesantes. Escriban por favor en el foro y compártanlo para que los podamos discutir. Ya entonces los espero para la próxima clase. Muchas gracias.